Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es María Teresa Vallejo Olvera. Esta sesión de estudio corresponde a la asignatura de Derecho Constitucional. El tema de la sesión es la prohibición constitucional de la tortura, por lo que su objetivo es examinar dicha prohibición, conocer sus conceptos básicos, así como la aplicación normativa a casos concretos. Introducción. El propósito de esta sesión de estudio es examinar la prohibición constitucional de la tortura en México, proporcionándole a docentes y estudiantes de derecho un material que les sirva de apoyo y consulta, permitiéndole seguir un camino estructurado de la prohibición absoluta de la tortura, la cual posee una doble dimensión jurídica. Es una violación de derechos humanos y está tipificada como un delito grave en México. Este material se ha elaborado con un enfoque metodológico basado en una investigación mixta, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para un análisis exhaustivo documental y de estudio de casos. Se compone de 3 temas, a fin de armonizar e integrar el derecho nacional e internacional que prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el primer tema se proporciona una visión general de la cronología de la prohibición de la tortura, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales aplicables. El segundo tema se centra en el análisis del marco jurídico nacional, en el que se analizan, además de su concepto, los antecedentes de su prohibición constitucional. La reforma al artículo 1 de la Constitución Federal del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, las disposiciones de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y los medios de control constitucional fundamentales para garantizar la protección contra la tortura en México. El tercer tema contempla el marco jurídico internacional formado por tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y se dedica especial atención a conocer qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por sus órganos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. De igual modo se realiza un estudio de casos de solución amistosa y sentencias dictadas contra México, en acatamiento a las obligaciones internacionales de cumplir plenamente con las decisiones y sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La sesión de estudio constituye una contribución didáctica de esta universidad incorporada a la UNAM, esperando sea de gran utilidad para el enriquecimiento teórico-práctico de la prohibición constitucional de la tortura en México. Cronología de la prohibición de la tortura. La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada un documento vivo, que ha inspirado las bases normativas de constituciones y tratados internacionales de derechos humanos que, sin ser un documento jurídico vinculante para los estados, han incluido en sus normas, derechos y libertades de esta declaración, así como la prohibición universal de la tortura y los malos tratos, logrando consolidar la responsabilidad estatal de los estados. En México, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establece la prohibición absoluta de la tortura y las obligaciones de todas las autoridades de respeto de este delito. De igual manera, esta ley contempla la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Marco Jurídico Nacional. Los antecedentes de la prohibición de la tortura pretendían limitar los abusos de la autoridad, marcando un avance significativo en la impartición de la justicia con la consagración de este derecho, plasmado en la Constitución mexicana de 1917. La reforma constitucional en materia de derechos humanos es considerada una de las reformas más importantes en nuestra Constitución.
El artículo primero establece el reconocimiento expreso de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y a la luz del principio pro persona, se aplica la interpretación conforme, para darle a la persona la protección más amplia. Cabe hacer mención, que esta reforma incorporó el bloque de constitucionalidad, conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la prohibición constitucional en los artículos 19, 20, 22 y 29, se protege y regula la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición de la tortura es un derecho de carácter absoluto y una norma imperativa del derecho internacional, por lo tanto, como lo establece el artículo 29 de la Constitución, no es un derecho que se pueda suspender. ¿Qué es la tortura? La importancia de conocer qué es la tortura radica en que constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, al afectar no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad, y conlleva exigir al Estado mexicano su respeto y cumplimiento conforme a los instrumentos internacionales. A continuación, el video ¿Qué es la tortura? ¿Qué es la tortura? La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son violaciones a los derechos humanos considerados de lesa humanidad, pues no solo afectan a quien los padece en lo individual, sino a la colectividad, entendida como los grupos, las comunidades e incluso el país al que pertenecen las personas agraviadas. Se trata de un acto intencional cometido por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, o por particulares que cuentan con el apoyo, consentimiento o aquiescencia de una o más personas servidoras públicas. La tortura se realiza con la finalidad de obtener información o una confesión, de castigar a quien la padece por algún acto que haya cometido o que se sospeche que cometió, con la intención de intimidar o coaccionar a quien se le inflige, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes pueden darse en instalaciones de encierro que van desde cárceles y comisarías de policía, hasta instituciones psiquiátricas, centros de detención de menores, centros de detención de inmigrantes y zonas de tránsito de puertos internacionales. Desde el año 2007, México cuenta con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encargado de supervisar permanente y sistemáticamente las instalaciones de encierro para evitar y prevenir la tortura. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. ¿Cuál es la gravedad del problema de la tortura y otros malos tratos de la población privada de la libertad? Con la información proporcionada en la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, se visibiliza la impunidad generalizada de estos actos, por la falta de investigación con la debida diligencia. Al no cumplir con los estándares del Protocolo de Estambul, de igual manera queda evidenciada la violación del derecho al acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas. La Ley General para Prevenir,
investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue impulsada por instancias internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La Ley General en el artículo 5 remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. En concordancia con esta ley, la Ley General de Víctimas reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos. Principios de aplicación. Los principios rectores de aplicación son la dignidad humana, la debida diligencia, el enfoque diferencial y especializado, la no revictimización, la perspectiva de género, la transparencia y acceso a la información pública y la prohibición absoluta. La aplicación del principio de la perspectiva de género resulta imprescindible para remover los obstáculos o barreras que enfrentan las víctimas de actos de tortura, en la mayoría de los casos contra las mujeres, por la violencia perpetrada en las relaciones asimétricas de poder, debido a su situación de vulnerabilidad, se encuentran en mayor desventaja, lo que genera una violación reiterada y sistemática de sus derechos. El delito de tortura lo comete el servidor público y el particular en los términos de esta ley. Cabe para ello resaltar que la sanción impuesta al particular que comete el delito de tortura propicia que su conducta no quede impune, y se le garantice a la víctima el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Sanción del delito de tortura. Como está señalado, el servidor público, además de la sanción de pena y multa, puede ser sancionado con destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Aumento y reducción de la pena del delito de tortura. Dicha normativa precisa el aumento de la pena, cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad, dado que requieren mayor protección por parte del Estado o que los autores o partícipes cometan el delito de tortura, con el propósito de ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los hechos que conduzcan a la investigación de otro delito. Por otra parte, las penas previstas para el delito de tortura se podrán reducir hasta en una tercera parte, cuando los autores o partícipes proporcionen a la autoridad competente información relevante o elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, siempre que estos no sean reincidentes y se garantice la reparación integral del daño a la víctima. Delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Debe precisarse que el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes se distingue del delito de tortura por la intensidad del sufrimiento y la intencionalidad.
Al servidor público que en el ejercicio de su encargo cometa este delito se le aplicará una sanción de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días multa. Protocolo de Estambul. El Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ofrece principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de tortura que pueden adaptarse a cualquier sistema jurídico, para orientar todas las investigaciones de presuntos casos de tortura. Protocolo de Estambul. Versión actualizada 2022. El capítulo segundo se ha ampliado para incluir los principios éticos que afectan a jueces, fiscales y abogados especialmente en relación con el derecho a un juicio justo. Incluye directrices de investigación específica y diferenciada para la documentación de violencia sexual y de género, y evaluaciones de niños, niñas y poblaciones LGBTQI+. A partir de la emisión de la Ley General, se crean el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Protocolo homologado para la investigación del delito de tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se reforma. Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El programa contiene como objetivo específico fortalecer la atención y asistencia de manera integral a las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Protocolo homologado de investigación del delito de tortura. De igual forma incluye para asegurar las mejores prácticas en la investigación ministerial. El Ministerio Público garantizará que las entrevistas con la víctima y testigos se realicen en lugar adecuado, con las suficientes medidas de seguridad y protección a su integridad física y psicológica. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. De acuerdo con el artículo 78 de la Ley General, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con la facultad de acceder, en cualquier momento, sin aviso previo ni restricción alguna, a todos los lugares de privación de libertad y elaborar informes de supervisión, de seguimiento y especiales. Estructura orgánica del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se integrará por la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien lo presidirá, un comité técnico integrado por 4 personas expertas en la prevención de la tortura e independientes y el director ejecutivo, quien fungirá como secretario técnico del comité técnico. Medios de control constitucional. Jurisdiccionales y no jurisdiccionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país. Protege los derechos fundamentales contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por medio del juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos son organismos autónomos, no jurisdiccionales, encargados de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, que actúan de manera complementaria al Poder Judicial. Casos de tortura. Los casos de tortura en México hacen visibles los impactos de las graves violaciones a derechos humanos. Sirven de precedentes legales de protección para las víctimas y generan el cumplimiento constitucional y convencional del Estado mexicano. Amparo en revisión 257/2018. La primera sala concluyó que las reglas generales de prescripción no son aplicables para la denuncia por el delito de tortura formulada por el recurrente, enfatizando que este criterio está condicionado a los elementos normativos materia del presente asunto, es decir, al análisis de la figura de prescripción en materia penal respecto del delito de tortura, por constituir una violación directa de la dignidad humana. Tesis. Las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen los alcances jurídicos de la prohibición constitucional de la tortura para la protección de los derechos de las víctimas en sede judicial. Acción de inconstitucionalidad 15/2018 y su acumulada 17/2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 42, fracción 1, inciso B, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, al tratarse de una facultad constitucional del Congreso de la Unión, legislar sobre el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Caso, Rafael Méndez Valenzuela. El 11 de diciembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Arturo Saldívar, para que revisara el caso. En respuesta, el exministro Saldívar le informó que la jueza encargada del caso determinó decretar la libertad inmediata por estar ya compurgada la pena impuesta. La victimización secundaria ejercida contra Rafael Méndez visibiliza las fallas del sistema penal mexicano, atenta contra la dignidad humana y viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales. Recomendación 182-VG/2025. La persona quejosa víctima 1 señaló en su escrito de queja que, al momento de su detención, se desempeñaba como policía en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, lugar en el que fue detenido y posteriormente trasladado a un lugar similar a una bodega, donde fue golpeado en el cuerpo y la cara, despojado de su ropa y vendado completamente para ser torturado. El objetivo de esta tortura era que firmara papeles en blanco. Al negarse,
Fue llamada la persona quejosa víctima 2, quien también había sido detenida, y se le hizo gritar para que él escuchara su voz. Además, la persona quejosa víctima 2 recibió amenazas de hacerle daño a su familia si no confesaba que se dedicaba al secuestro. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión Nacional consideró procedente la reparación integral de las víctimas. Recomendación 25/2019. De acuerdo con la narrativa del peticionario, una vez que éste fue vinculado a proceso e internado en el Cerezo de Pacho Viejo, Coatepec, Veracruz, colocaron un radio con una bocina en la que reproducían música a un volumen muy elevado las 24 horas del día, lo que le impedía conciliar el sueño, con la finalidad de rendir declaración en contra de otra persona. La Comisión Estatal recomendó a ambas autoridades responsables pagar una compensación a la víctima por los daños y sufrimientos derivados de los actos de tortura e investigar a los servidores públicos involucrados. Marco Jurídico Internacional. Tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. México es Estado parte de los tratados internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que establecen la prohibición absoluta de la tortura, norma imperativa del derecho internacional. Debe destacarse que los instrumentos fundamentales del Sistema de Naciones Unidas son la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que protegen contra la integridad personal son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención establece los elementos de lo que se entenderá por tortura: la intencionalidad, la intensidad, la finalidad, el agente o sujeto activo y la prohibición absoluta. Comité contra la Tortura. Las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México destacaron una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención. Conmemoración del Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura. El 26 de junio, se conmemora el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura con el propósito de fomentar la memoria de las víctimas y la sensibilización de este grave delito. Protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 2 contempla que se establecerá un subcomité que desempeñará las funciones previstas en el presente protocolo.
Visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El encuentro estableció un espacio de diálogo entre autoridades y representantes de la sociedad civil con el objetivo de promover la prevención de la tortura en la entidad. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay que destacar que las obligaciones de respeto y garantía se consideran obligaciones estaduales, dado que es el Estado el principal sujeto obligado por el derecho internacional y la legislación interna a asegurar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal contiene tres aspectos de la persona: físico, psíquico y moral. 1. El aspecto físico hace referencia a la conservación de la anatomía del cuerpo humano, sus funciones corporales o fisiológicas de sus órganos. 2. El aspecto psíquico se relaciona con la preservación total y sin menoscabo de la psiquis de una persona, es decir, de sus funciones mentales. 3. El aspecto moral se refiere a la capacidad y autonomía de una persona para mantener, cambiar o desarrollar sus propios valores personales. Los órganos competentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El Estado mexicano armonizó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, dando cumplimiento a la obligación de prevenir y sancionar la tortura en los términos de la presente convención. Se entenderá por tortura. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura amplía la definición de tortura e incluye los actos que anulan la personalidad o disminuyen la capacidad física o mental, incluso sin causar dolor físico severo. Responsabilidad del delito de tortura. Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura: a. Los empleados o funcionarios públicos que, actuando en ese carácter, ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. b. Las personas que, a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a, ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. La tortura es injustificable. Este carácter absoluto implica que, a diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría de los derechos humanos consagrados internacionalmente, no puede restringirse ni suspenderse bajo ninguna circunstancia. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A continuación el video, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El
3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su función? La CID realiza monitoreo, recibe peticiones individuales, emite informes, y puede solicitar medidas cautelares para prevenir daños irreparables, además de presentar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es una solución amistosa? El rol de la Comisión Interamericana en una solución amistosa es facilitar la negociación y el arribo de acuerdos entre las partes. Solución amistosa de José Antonio Bolaños Juárez. La solución amistosa estableció en la cláusula B medidas de satisfacción consistentes en un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa, el cual será de naturaleza privada, a solicitud expresa del peticionario y la eliminación de los antecedentes penales que pudiesen existir en contra del C. José Antonio Bolaños Juárez, y la PGR eliminará la referencia a su supuesta responsabilidad penal.
La SEGOV remitirá una carta a los periódicos de principal circulación a nivel nacional que aún cuenten con dichas referencias para exhortarlos a su eliminación. Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte está integrada por 7 jueces y jueza, nacionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Sentencias de tortura. La Corte Interamericana ha emitido sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, en las que declaró su responsabilidad internacional por actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra Estados Unidos mexicanos. El 18 de noviembre de 2013 las partes se reunieron en San José, Costa Rica, con el fin de llevar a cabo el acto formal de firma del Acuerdo de Solución Amistosa y Reconocimiento de Responsabilidad del Estado. Caso García Rodríguez y otro contra México. La Corte Interamericana llegó a la conclusión que Reyes Alpizar fue sometido a torturas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México, y advirtió que Daniel García Rodríguez denunció haber sido sometido a maltratos físicos y psicológicos severos durante la época en que fue sometido a la medida de arraigo. Caso Fernández Ortega y otros contra México. En cumplimiento de la sentencia dictada contra el Estado mexicano el 6 de marzo de 2012 en Ayutla de los Libres, Guerrero, México, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano para Inés Fernández Ortega. En dicho evento el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió una disculpa pública a Inés Fernández Ortega, quien fue violada por efectivos del ejército mexicano. Caso Rosendo Cantú y otra contra México. En el 2014, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, México reformó el Código de Justicia Militar. En la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia emitida el 12 de marzo de 2020, la Corte Interamericana valoró positivamente la sentencia penal emitida, la cual condenó a un soldado y un cabo por los delitos de violación y tortura en agravio de la señora Rosendo Cantú y les impuso una pena de 19 años, 5 meses y un día de prisión. La Corte destacó que dicha sentencia incorporó una perspectiva de etnicidad para la valoración de las declaraciones realizadas por la víctima. Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Por tanto, la Corte concluye que la violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si junto con los gases lacrimógenos y el equipo antimotín, constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. Caso Asensio Rosario y otros contra México. La Corte dispone que el Estado debe conducir una investigación penal exhaustiva y seria, en un plazo razonable, sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Dicha investigación ha de regirse por los estándares de debida diligencia reforzada, incorporar perspectiva de género y étnica y excluir la aplicación de estereotipos discriminatorios.
La Corte Interamericana en los casos expuestos de violencia, tortura y violación sexual, ha considerado que se realizaron con extrema severidad, y que la violencia sexualizada ejercida contra las mujeres tuvieron connotaciones discriminatorias por razones de género, por lo que declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos mexicanos por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, y a no ser sometido a tortura. El derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa, y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Conclusión. Se concluye que la prohibición constitucional de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvaguarda la dignidad y protección del derecho fundamental a la integridad personal de todas las personas, atendiendo a los estándares internacionales de prevención en la obtención de confesiones, información o pruebas mediante coerción, y como norma imperativa de derecho internacional, no admite excepciones. Cabe hacer referencia a la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos 2011. Que estableció las obligaciones de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y del Estado mexicano en su posición especial de garante de los derechos humanos, que las personas privadas de su libertad gocen de salvaguardas desde el momento de su detención. En ese sentido, México, como signatario de tratados internacionales, ha tomado medidas legislativas, administrativas y judiciales para prevenir los actos de tortura. Sin embargo, aún persisten desafíos para lograr su cumplimiento efectivo. Para ello se requiere un cambio radical que impacte directamente en la eliminación de la tortura, a través de una capacitación constante sobre sensibilización, y la aplicación correcta de la ley para limitar el poder del Estado. Resulta relevante visibilizar los actos de tortura en México, para que todas las autoridades investiguen diligentemente los casos y sancionen a los responsables, lo que conlleva a una reparación integral del daño a las víctimas y al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la reducción de la brecha entre las denuncias presentadas y las sentencias condenatorias. Como ya quedó evidenciado, con las resoluciones dictadas por el Máximo Tribunal de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concordancia con las resoluciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se debe juzgar con perspectiva de género ante actos de tortura sexual, para garantizar a las víctimas el derecho al acceso a la justicia con un enfoque integral y multidisciplinario del Estado. De lo desarrollado, se advierte que se deben implementar medidas concretas y efectivas para que las autoridades cumplan con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizando así que los derechos de las víctimas se hagan efectivos. De manera similar, continúa siendo una deuda pendiente de las autoridades mexicanas aceptar de manera integral y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Referencias.